Hoy estaremos hablando de qué es homilética. Ese concepto lo queremos desarrollar, hacer un aporte a usted que se está preparando en el Ministerio de la Predicación o que quizás lleva muchos años ya predicando, pero hace falta afianzar ciertas ideas, cierto conocimiento. Lamentablemente hay muchas definiciones y no concuerdan entre sí. Y nosotros pues queremos presentar nuestro aporte de qué es homilética. Homilética es sencillamente una rama de la teología pastoral y se encarga del estudio, de la preparación y presentación del sermón. Así, ni más ni menos. Es una rama de la teología pastoral que se encarga de la preparación, de la redacción, de la investigación, de la presentación del sermón. La composición del sermón escrito es el máximo objetivo de la homilética. Y la homilética, por supuesto, para lograr esto, ofrece reglas de elaboración, de contenido y de estilo para predicar y redactar un sermón. En general, podemos decir lo siguiente: homilética es el arte de la preparación y predicación de sermones. Escuche bien, por favor, porque quiero que quede bien fijo en su mente este concepto. Homilética es el arte de la preparación y predicación de sermones. Estamos llamándole arte porque precisamente es un arte. También podríamos decir que es una rama de la oratoria, de la retórica, porque sus fines están directamente relacionados con la palabra expresada en público. Por lo tanto, en cierta forma, la homilética está relacionada de forma directa con la oratoria, con la retórica, porque se trata de discursos, aunque tienen la característica de ser discursos religiosos. Ahora bien, quiero hacer una anotación específica. La homilética no es un asunto científico, por lo que no debe pensarse que la homilética es una ciencia. Hay muchas personas, y por eso estaba hablando al principio de que hay definiciones que se hacen que no están muy bien hechas, a mi parecer. Dice la gente, la homilética es la ciencia de elaborar y predicar sermones. La homilética no es una ciencia. Ciencia es un conjunto de conocimientos humanos que son objetivos y se pueden verificar en cualquier parte del mundo. En otras palabras, las ciencias estudian el conjunto de conocimientos que estudia la naturaleza y se estudian hechos objetivos, la salida del sol, la caída de un objeto, ese tipo de cosas que son objetivas y que son comprobables en cualquier parte del mundo. Es decir, lo que pasa aquí, sale el sol aquí, sale el sol allá, igual. Entonces esto es directamente lo que serían aspectos científicos. Entonces, homilética bajo ese punto de vista de ninguna manera puede catalogarse como una ciencia. Ahora bien, la homilética es un conjunto de reglas de redacción y presentación de sermones. Así que vuelvo a hacer hincapié en esta idea. La homilética no es una ciencia, sino que es una disciplina pastoral que nos ofrece un conjunto de reglas de redacción y presentación de sermones. No tiene nada que ver con una ciencia. Y como si fuera poco, y escúcheme esto, como si fuera poco, los autores de homilética en cierta forma no nos ponemos de acuerdo sobre ciertos criterios homiléticos. Los criterios homiléticos cambian de autor en autor. Por lo tanto, lo que hoy conocemos como homilética no son reglas estándares que todos apliquemos de forma uniforme. Algunos piensan que el sermón tiene, por decir un ejemplo, que el esquema de sermón, el bosquejo, tiene varias partes, que tiene un conjunto de partes, que tiene una cantidad específica de partes, mientras que otros pensamos que tiene otra cantidad. Unos decimos 6 partes tiene el bosquejo, otros dicen tiene 8, tiene 7, tiene 9, esta parte hay que incluirla aquí, no, esta parte va en una sección diferente del bosquejo, etc. Entonces, homilética no es una disciplina uniforme, no es un asunto cerrado en cuanto a sus conclusiones. La ciencia sí, la ciencia es un asunto cerrado, como las matemáticas, por ejemplo, son asuntos cerrados. 2 más 2 sabemos que es 4 y no podemos variar ese resultado. En cambio, en homilética hay diversidad de criterios y por eso no tiene ninguna categoría de ciencia. La única forma de aprender homilética, mis queridos hermanos,
La única forma de aprender homilética es practicando. Usted debe conocer la teoría homilética y practicarla escribiendo sus bosquejos constantemente. Practique, practique, practique. Al poco tiempo se va a dar cuenta cómo su dominio de la homilética va a ser total y sus sermones serán bien escritos, bien unificados y se podrán presentar de una forma bien clara y expresiva ante las personas ante las cuales usted esté predicando. Así que la única forma de aprender homilética es practicando, porque básicamente se trata de práctica. Recuerden que lo que nos está enseñando la homilética es a hacer esquemas. Por lo tanto, uno aprende a hacer esquemas haciéndolos. Yo me llevé una gran sorpresa en el año 2001 en una convención de pastores que venían de distintas partes de Latinoamérica, de Estados Unidos, México, Colombia, toda Centroamérica. Habíamos varios participantes y cada uno de los que iba a exponer tenía la obligación de entregar su bosquejo anticipadamente para que este conjunto de bosquejos de todas las exposiciones al final le fuera entregado a cada participante en un documento. Fue grande mi sorpresa cuando examiné los bosquejos y me di cuenta que tenían muchas deficiencias, estaban simbolizados de una forma diferente, el orden de ideas no era congruente, hacía falta en ellos algunas partes, etc. Imagínense, y estamos hablando de personas que llevaban por lo menos 10, 20, 30 años incluso predicando la palabra de Dios desde los púlpitos. Querido hermano, para ser predicador, lo primero que se debe aprender es homilética. Eso es lo primero que usted tiene que aprender porque esa es la base para saber elaborar los sermones que usted presentará allí en el púlpito. Por lo tanto, es importante que usted aprenda homilética y la aprenda bien. Y el último consejo que le quiero dar es el siguiente. Como la homilética es una disciplina abierta, es decir, no es una disciplina cerrada en el sentido de que no se han llegado a conclusiones exactas. No todos creemos lo mismo sobre homilética, por lo tanto, como es una disciplina abierta en el sentido de que sus reglas no son estándar, les sugiero tener el criterio de ir formando sus propias conclusiones, su propia filosofía homilética sobre el asunto. Vaya leyendo y amarre las ideas, formule sus propias conclusiones, haga que su propia filosofía homilética vaya dándole a usted la base de la predicación. Cuando usted crea algo, créalo porque tiene bases sólidas para practicar y creer eso. Entonces, homilética es un arte muy importante que todo predicador debe manejar, pero hay una cosa muy fundamental. Usted no puede ir replicando el conocimiento que otros sobre esta materia especialmente que otros le estén dando. Es importante que usted como predicador lea, llegue a sus propias conclusiones y saque sus propios criterios. A lo mejor estará de acuerdo 100% con un autor y entonces esa idea de este autor usted la va a asumir como propia y va a practicarla. Pero en lo que le sea posible, siga estudiando, siga leyendo homilética, siga preparando sus propios conceptos, llegue a sus propias conclusiones y aplique esas conclusiones. Le aseguro que de esa manera usted irá en el ministerio de la predicación con paso firme y poderoso exponiendo la palabra de Dios.